Bien, vamos entonces a continuar con la siguiente parte que hace referencia al primer teorema fundamental del cálculo, ¿vale? Bien, con esto llegamos entonces al teorema número 12 y nos sugiere lo siguiente. Primer teorema fundamental del cálculo. Recuerden que en ese momento nosotros estamos estudiando funciones, ¿verdad? Que contienen funciones, bueno, son funciones vectoriales que a su vez existen funciones componentes. Y sabemos que esa función vectorial es continua, ¿verdad? En un intervalo, por ejemplo, f, y que a pertenece a f, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos hacer lo siguiente, que al intentar calcular, ¿verdad? La diferenciabilidad con respecto a t en esta integral que es de a hasta t de la función f, pues será igual a la función f de t, ¿vale? Es lo que sabemos nosotros por el estudio del teorema fundamental del cálculo. Muy bien, entonces eso es lo que nos sugiere en ese momento, ¿verdad? Y ahí tenemos parte de la demostración de ese teorema, ¿verdad? Ahí ustedes pueden observar cómo es posible que al calcular esa diferenciabilidad ocurre que hay que calcularla para cada una de las funciones componentes. Obviamente cada una de ellas tiene un integral que se está intentando resolver, pero al aplicar este operador, ustedes pueden observar que se anula la operación de la integración. Es decir, que encontraríamos nada más la función f de t. Además, recuerden que hay otro teorema, en este caso lo vamos a llevar como segundo teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Que en ese caso, recuerden, desde cálculo integral, que les explicaron, ¿verdad? Esa introducción, en donde nosotros tenemos una función f. Esta función f mayúscula, ¿verdad? Será igual, pues, a estas funciones componentes en este momento. Y sabemos que tienen una derivada. Esta derivada deberá de ser continua en el intervalo que se está proponiendo, en ese caso f. Entonces, para todo valor que corresponda a b que pertenezca a este intervalo, pues la integral definida, ¿verdad? De a hasta b para esta función f', recuerden que será la derivada de esta función vectorial, es igual a evaluar de la siguiente manera. Tendríamos f de b menos f de a, ¿verdad? Eso es lo que nos sugiere a nosotros el teorema fundamental del cálculo, y en este caso lo estamos aplicando para un vector, ¿vale? Recuerden que nuestra función vectorial es un vector. Aquí lo que intentamos nosotros también es expresar lo mismo, ¿vale? Y se sigue cumpliendo esa parte del teorema fundamental del cálculo. Además, el teorema siguiente que vamos a estudiar establece cómo resolver una ecuación diferencial x', ¿verdad? Es igual a f. Bien, con eso llegamos al teorema 14 y nos sugiere lo siguiente, que si nosotros conocemos, ¿verdad?, a nuestra función f y sabemos que es continua en un intervalo f, si t subíndice 0 pertenece al intervalo f, y si también identificamos x subíndice 0, que sabemos que es un vector cualesquiera, entonces hay una y solo una solución en este intervalo de la ecuación diferencial. Y aquí tendríamos nosotros la ecuación diferencial, que sería x' es igual a f, y tenemos aquí una condición, ¿verdad? Que en x de t subíndice 0, que es nuestro parámetro t, de acuerdo al problema, puede tomar cualquier valor, t subíndice 0, deberá de ser igual a x0. ¿Y quién es x0? Pues ya lo comentamos aquí, que se trata de un vector cualesquiera. Bien, ahora, aquí se nos sugiere que para encontrar la solución a ese problema, vean lo que tenemos que hacer. Bueno, aquí x de t será igual a x de 0 más, en este caso, la integral, ¿verdad?, del valor de t subíndice 0 hasta t en la función vectorial, ¿verdad?, que sería esta. Muy bien, así nos quedaría a nosotros para encontrar esta solución x de t, ¿vale? Muy bien.
Entonces, incluso aquí está la demostración, ¿verdad? De este problema o de esta ecuación diferencial, ¿verdad? Que tenemos aquí. De acuerdo al segundo teorema, ¿verdad? Fundamental del cálculo, nos sugiere lo siguiente, que al integrar, ¿verdad? Esta función f de t sub índice 0 hasta t, como aquí lo tenemos, pues es igual a tener que calcular la integral de x', ¿verdad? Que es la que estamos aquí intentando darle solución, ¿vale? Entonces, f sería en este caso x'. Y al integrar esto, nos quedaría x de t, recuerden que se evalúa del mayor menos el menor, ¿verdad? Ahí tendríamos nosotros este resultado. Y como nosotros sabemos, en ese momento, pues estamos interesados en conocer el valor, ¿verdad? De x de t. Y para ello, hacemos lo siguiente. Podemos decir en ese momento que se resuelve, ¿verdad? Que se resuelve para x de t. Tendríamos aquí x sub índice 0. Y luego tendríamos más la integral, ¿verdad? Que va de t0 hasta t de f, que sería este término, ¿verdad? En este momento, nos quedaría de esta manera, ¿vale? Entonces diríamos nosotros que la variable t, el parámetro t, debe de pertenecer a este intervalo. Y también nos sugieren que se puede analizar recíprocamente, en donde nos sugieren lo siguiente, que la solución x de t, pues es igual a x sub índice 0, ¿verdad? Más la integral que tenemos aquí, de t sub índice 0 hasta t, de la función vectorial. Entonces, de acuerdo a la condición que nosotros tenemos aquí, podemos aplicar ahora el primer teorema fundamental. Recuerden que eso es lo que llamamos nosotros condición inicial. Bien, así que si una curva, ¿verdad? C pasa por un punto x0 en un tiempo t sub índice 0, ¿verdad? Ayer proponíamos que de mi cable, a lo mejor yo conocía la punta, ¿verdad? Conocía el instante t sub índice 0 y yo decía, ¿sabes qué? Pues es igual a este punto, ¿verdad? Entonces, f de t, que es nuestra función vectorial, sería un vector tangente para esta curva, ¿verdad? Para cualquier instante de t. Y si nosotros suponemos que la función f sea continua en ese intervalo, c está descrita por la transformación de x, en donde podemos decir que esta transformación x de t sería igual a considerar este valor x0, ¿verdad? Que podemos identificarlo como el punto x0, más integrar, ¿verdad? Esa función vectorial de t sub índice 0 hasta t, ¿vale? Y aquí tenemos un problema acerca de esto. Aquí ustedes pueden observar que ese nuevo resultado, ¿verdad? X de t, igual aquí ustedes pudieron observar X de t, ¿verdad? Que es un resultado que estamos interesados en calcularlo. Se le considera como un vector de posición, ¿vale? De una partícula P de masa M. Entonces, repetimos nuevamente que la función en la que estamos nosotros interesados, pues es un vector de posición, ¿vale? Es decir, que nos va a ir diciendo a través de un periodo de tiempo en dónde se encuentra, ¿verdad? La partícula P. Imagínense ustedes cuando recordarán el ejemplo que les mencionaba, tal vez de viajar de Tehuacán a Puebla, y en el trayecto, todo ese camino que tenemos que recorrer para llegar a ese municipio, pues implica tener que seguir una curva, ¿vale? Y esta curva, pues vamos a llamarla que sea x de t, ¿verdad? Que a nosotros, ¿verdad? En un instante de tiempo, ¿verdad? Nos irá diciendo en dónde nos encontramos, ¿verdad? Bien, de acuerdo al valor de t. Bien, esta partícula P, pues tiene una masa m, ¿verdad? La mayor parte de ese tipo de concepto tiene una ligera masa, ¿verdad? Pudiera ser muy pequeña, incluso muy grande. Pero vean qué pasa si nosotros derivamos x de t e encontraríamos la velocidad de la partícula. A lo mejor en ese caso podríamos ser nosotros, ¿verdad? Al estar viajando, podemos calcular esa velocidad.
Bien, incluso si se vuelve, en ese caso, a derivar, ¿verdad? La velocidad, encontraríamos la aceleración de la partícula P en un instante de tiempo. Además, si la fuerza que actúa sobre P en el instante de tiempo es F de t, imagínense que a pesar de que la partícula se está moviendo, ¿verdad? De acuerdo a un vector de posición, imagínense que interactúen otras fuerzas, ¿verdad? En esa partícula hay unas fuerzas que tal vez lo dirigen en un sentido positivo, ¿verdad? A la curva, puede ser opuesto. Entonces, a esas fuerzas externas que contenga, ¿verdad? Nuestra partícula la vamos a llamar F de t. Y de acuerdo a la segunda ley de movimiento de Newton, en ese caso X debe de satisfacer la siguiente ecuación, en que la masa por aceleración, recuerden la segunda ley de Newton, que masa por aceleración es igual a fuerza. Y aquí efectivamente se lleva a cabo esta expresión, que el m, ¿verdad? Por x, x bi'prima, que simboliza la segunda derivada, ¿verdad? Del vector posición, ¿verdad? Es igual a las fuerzas. Entonces ahí tenemos nosotros este modelo que prácticamente, si lo vemos de esta manera, se trata de una ecuación diferencial de orden 2, ¿vale? Bien, así que la trayectoria de la partícula está determinada por esta ecuación diferencial sujeta a ciertas condiciones iniciales, ¿vale? Entonces, nosotros hay que entenderlo de esa manera. Vienen sus cursos siguientes, es cierto, en donde podrán estudiarlos con más detalle, pero recuerden que hay veces que cuando estudiamos la estática, hacemos referencia, ¿verdad?, a ciertas condiciones que por lo regular el mecanismo, ¿verdad?, se encuentre en ese concepto. Ahora, cuando la partícula está en constante movimiento, ¿verdad? Pudiera ser tal vez un motor, ¿verdad? Ahí recordarán en los motores de combustión interna, que es prácticamente los automóviles, ¿verdad? Y bueno, de ahí se desprenden hasta los trailers, ¿verdad? Eh, Igual las motocicletas, pues bueno, existe pues algunas piezas que ya están en constante movimiento y bueno, se pueden ahí incluso considerar problemas de vibraciones mecánicas, que es lo que más observamos mucho en los fenómenos físicos. Por ejemplo, en sus dispositivos, si llamamos computadoras, en especial las portátiles, que son las laptops, se darán cuenta que en cierto tiempo, un periodo de tiempo, como que empieza a vibrar, ¿verdad? Pues en ese momento, pues a lo mejor ya el equipo empezó a calentarse un poco por las actividades que están ustedes realizando en la máquina y pues el ventilador, ¿verdad? El ventilador empieza a funcionar, ¿verdad? Y pues a lo mejor genera un poquito de vibración, ¿vale? La velocidad a la que está girando ese ventilador, ¿vale? Y bueno, a partir de ahí se generan algunas pequeñas vibraciones que al final también se pueden estudiar, ¿verdad? Y incluso hay algunos problemas a veces, se darán cuenta que a veces se les pierde un tornillo, ¿verdad? De su equipo y bueno, pues a eso se debe, que las vibraciones hacen que algunas piezas, ¿verdad? Pues empiecen también a tener movimiento y bueno, de ahí viene el por qué los fabricantes, imagínense que de momento deja de funcionar nuestro equipo y las llevamos con el técnico y a veces nos comenta el técnico que pues hay tornillos que están muy apretados, incluso que por más que intentó zafarlos, se barrieron, porque vean, lo que hacen los fabricantes de estas máquinas, pues ya tienen visión, ¿verdad? Ya entienden el comportamiento de las vibraciones y bueno, pues ellos ya sabes qué, no podemos vender productos en donde en un cierto periodo de tiempo, a lo mejor 2 años, pues ya se empieza a desarmar, ¿no? La computadora internamente y pues bueno, las piezas se tengan que mover, ¿verdad? Y pues genera un relajo, ¿verdad? Incluso hasta problemas, ¿no? En la tarjeta madre. Bien, y bueno, si observamos este ejemplo claro, se darán cuenta que a través del tiempo, incluso no tiene mucho, creo que no sé muy bien,
si fue en esa semana o ya tiene unas semanas que según Apple, pues presentaba sus nuevos portátiles, ¿verdad? Con el chip, veo que está muy famoso, veo que todo el mundo habla del chip M1, que es producido, fabricado por esa misma empresa, compañía, voy a decirle compañía. Y veo que, bueno, escuché que decían que sus dispositivos actualmente ahora son más delgados, ¿verdad? Incluso la forma en que la tarjeta madre está o distribuye todos el chip, la RAM, el almacenamiento interno, las bocinas, como que tiene un mejor orden, incluso una mejor reducción, ¿verdad? De la tarjeta madre. Yo así lo veo, tal vez tenga otro nombre, no conozco muy bien, o bueno, tengo muy pocos conocimientos de esa parte, pero yo lo identifico así y vean que cada vez la competencia intenta hacer dispositivos que las vibraciones se reduzcan, ¿verdad? Se reduzcan a lo mejor posible para evitar algunos problemas. Bien, y eso pues en el consumidor produce tal vez una satisfacción. Bueno, imagínense tener a la mano un dispositivo ultra delgado, ¿verdad? Yo, por ejemplo, por el 2013, 2014, yo vi a veces mis compañeros de universidad, algunos llevaban su computadora de 15 pulgadas y eran gruesos en ese momento, en ese año. No tiene mucho tiempo, tiene como 7 años, 7, 8 años. Pero yo vi a mis compañeros llevar sus computadoras a la escuela y bueno, eran pesadas, sí eran pesadas, y como de 2 centímetros de grosor, a veces creo que sí, como 2 o 2,5. Por los componentes, ¿no? De aquel momento, por ejemplo, llevar un disco duro, ¿verdad? Pero era mecánico, también generan vibración. Y bueno, ahora actualmente, con lo que la competencia tiene, y luego con lo que he escuchado de la empresa, eh, la compañía Apple, y luego están también de Microsoft, que también tiene una buena competencia con su Surface, y también intenta, ¿verdad?, ganar competencia, terreno, con lo que se viene generando actualmente, ¿vale? Entonces, yo me doy cuenta en todo eso que se intentan propagar, vender, pues que los dispositivos cada vez son más delgados, ¿verdad? Más ligeros. Imagínense, tal vez una computadora en el 2014 de 15 pulgadas, tal vez tenía un peso de 3 kilos. Y luego sí, yo lo tocaba, lo levantaba y sí estaban pesadas. Y ahora veo que están más ligeras. Obviamente se sigue trabajando las 15 pulgadas, pero son un poquito más delgadas y más ligeras. Imagínense, ¿no? Lo que nos espera en un futuro. Bien, ok, entonces, son ejemplos claros, ¿vale? También podemos observar más adelante, cuando ustedes estén elaborando, ¿verdad? Con futuros ingenieros civiles. Yo lo he visto, por eso les comento, que a veces en las máquinas, esa maquinaria pesada, llámese retroexcavadora, llámese la vibro, ¿verdad? Eh, la retroexcavadora, yo lo he visto más con la retroexcavadora, que de momento hay veces que los bujes, ¿verdad? Empiezan a moverse, a levantarse y a veces se zafan. Entonces hay que tener mucho cuidado también. Por eso algunos sugieren darles mantenimiento periódicamente. Y en especial yo me he dado cuenta que a los operadores de máquina, la que sea, por lo regular les dejan esa tarea. ¿Sabes qué? Al terminar tu jornada, revisa bien toda tu máquina. Si ves que le hace falta aceite, ¿verdad? Pues agrégale al motor. Si ves que le hace falta este, grasa, ¿verdad? Grasa a ciertos puntos de la máquina, ¿verdad? Le puedes colocar. Hay algunos que llevan su grasa también, hasta algunos, a veces, uno me sorprendió, un operador una vez, de que llevaba su cubetita de grasa. Ya llevaba su cubetita, siempre la cargaba y pues él se daba cuenta, porque imagínense, los operadores ya llevan el rato trabajando en esas máquinas, pues que ya identifican en qué momento del movimiento que ellos generan por medio de las palancas, pues empiezan a como que a, eh, a dar cuenta de que les hace falta dicho
líquido, ¿no? Bien, entonces, todo esto a veces, si no se revisa, pues puede salir una pieza, ¿verdad? Un buje, algunos tornillos, ¿verdad? Se desprendan y pues ahí empieza a desarmarse a veces la máquina. Bien, incluso también ocurre con los autos, ¿verdad? ¿Cuántas veces, no sé si les haya pasado a ustedes, pero yo a veces veo los autos y veo en las ruedas que les hace falta un tornillo en ocasiones. No sé, a lo mejor se debe al talachero, que a lo mejor dice, a lo mejor a veces da su dictamen, ¿sabes qué? Pues te funciona mejor con tantos tornillos, ¿no? O a lo mejor por ahí en un viaje muy largo, pues se zafaron, ¿verdad? Y todo eso se debe por el movimiento del motor, a la velocidad a la que vas, ¿verdad? Y luego si eh, el camino está muy feo, ¿verdad? Pues empieza también a sentirse esos movimientos que son para nosotros a veces como que no muy buenos, ¿verdad? Bien, entonces hay que estudiar mucho esa parte. En las construcciones también. Yo, por ejemplo, con mi curso de ecuaciones diferenciales, en esa semana estuvimos trabajando ecuaciones diferenciales de segundo orden. Y en el caso de las aplicaciones, yo les mostraba cuál era la diferencia. En ese caso, estudiar vibraciones mecánicas cuando en un sistema no está amortiguado y cuando un sistema está amortiguado. Y ellos observaron la diferencia. Resolvimos problemas, ¿verdad? Y modelamos esa parte de las ecuaciones diferenciales, la curva. Recuerden que las ecuaciones diferenciales, al final lo que tenemos que encontrar es una función. Y en ese caso, también pudiera ser una función vectorial. A partir de ahí, al hacer el modelo, en los sistemas no amortiguados se dieron cuenta como la curva, que es la solución del problema, pues tiene su comportamiento, ¿verdad? Y ahí conocíamos el concepto de amplitud, ¿verdad? Periodo también. Después la comparamos con otro problema que efectivamente tenía que aplicarse o estudiar con un amortiguador, ¿verdad? Los ejemplos más usuales, tal vez su maestro de ese curso de ecuaciones diferenciales, cuando lo lleven, maestro o maestra, pues les platicará, ¿sabes qué? Los problemas más usuales son cuando nosotros trabajamos un resorte y le colocamos una masa, ¿verdad? Después, ¿qué pasa si ese resorte, ¿verdad? Le agregamos un amortiguador y con la masa. Bueno, pues la vibración en un periodo de tiempo, ¿verdad? Si el objeto está vibrando, pues va a ir disipando esa energía de tal manera que la vibración se vuelva cero. Eso es lo que pasa con el amortiguador, esa es la ventaja que hay. Y con el que no tiene amortiguador, pues en un periodo de tiempo largo se seguirá moviendo. Entonces, ahí vienen algunos problemas más adelante cuando estudien diseño sísmico. Creo que sí, llevan un curso de diseño sísmico, o creo que sí. Van a estudiar también el comportamiento que tienen las construcciones. Nosotros como civiles nos interesa esa parte de identificar que los castillos, ¿verdad? Las columnas, las losas, pues hagan su trabajo correspondiente, ¿verdad? De acuerdo a sus esfuerzos. Esa es la idea. Que los materiales pues trabajen de acuerdo a sus esfuerzos, ¿verdad? Y pues de tal manera que durante esas fuerzas externas, recuerden que ahí están las de sismo, que son las más comunes, también las de viento, cuando ustedes a lo mejor en unos años tal vez estén en algún lugar de aquí del país o fuera, pues construyendo, ¿verdad? Rascacielos, esos edificios que actualmente también son competencias, ¿verdad? Que ahora intentan ver quién construye el edificio más alto. También se debaten circunstancias como las velocidades del viento. Recuerden que no es lo mismo el viento, la velocidad que tenemos aquí a lo mejor a 5 metros, ¿verdad? De altura, a una de 100 metros de altura. Las velocidades se van incrementando gradualmente. Tenemos también las fuerzas externas como vibraciones, ¿verdad? Imagínense que luego, a lo mejor lo han intentado analizar y lo han notado cuando a lo mejor si son de aquí de Tehuacán y a lo mejor por su calle intentan adoquinar, pavimentar, etcétera, se darán cuenta que luego pasan las máquinas y luego la vibro, pues empieza a compactar
y como que de momento se siente, ¿no? Esos movimientos que hace, pero son vibraciones que en nuestra vivienda se siente, ¿no? Como las ventanas vibran, hacen sonido, ¿verdad? Las puertas también, incluso el suelo, ¿verdad? Se siente como que se moviera. Pues ahí tenemos también este tipo de fenómenos. Y bueno, lo mismo ocurre con las construcciones. Se darán cuenta que hay edificios que les ponen esos tipos de amortiguadores, porque cuando llegue el sismo, ¿verdad? Tratan de disipar esa energía. Tal vez sí se siente un poco el movimiento en la edificación, pero no tanto, sino como compararla a si no la tuviera, ¿verdad? Si no la tuviera, luego hasta hay ciertas personas que en los edificios más altos, por ejemplo, de 5 niveles, ¿verdad? Incluso de 3, aquí que luego hay algunos tipos de construcciones así, pues sí se siente, ¿verdad? En la última planta más alta se siente ese movimiento, ¿verdad? Imagínense con los amortiguadores, pues disminuye, ¿vale? Muy bien, y a partir de ahí se desglosan aisladores sísmicos y bueno, llegan más dispositivos. Pero bueno, eso es lo que nosotros intentamos analizar con las ecuaciones diferenciales de orden superior, ¿vale? Ya que son objetos o condiciones más dinámicas, que efectivamente es a lo que va más englobado el comportamiento de los fenómenos físicos, ¿vale? Algunos, recuerden que hay algunos que se pueden estudiar de manera estática, adelante, ¿verdad? Que cumplan esas leyes de la estática, pero hay ciertos elementos, o mejor dicho, ciertos fenómenos que pues no lo cumplen, ¿verdad? Siempre están en constante movimiento y hay que estudiarlas de manera dinámica. Incluso hay libros muy buenos que nos detallan a nosotros, ¿verdad? Cómo se diseñan incluso las naves espaciales. Creo que, no sé si se los comenté a ustedes, o fueron a los grupos el grupo de ecuaciones diferenciales, que en la dinámica estructural, pues hay que estudiar efectivamente grados de libertad, eh, eh, es como si fuera, yo lo veo así, como si fuera nuestra columna, ¿verdad? Nuestra columna vertebral. Podemos decir que desde la parte inferior pudiera ser ahí identificar a lo mejor un puntito y decir, ¿sabes qué? Este va a ser mi grado de libertad. Y a través de ciertas distancias, ¿verdad? De nuestra columna, identificar otros puntos y decir, aquí identifico otro grado de libertad, otro y otro y otro. Se darán cuenta que a lo largo de la columna, ¿verdad? Pues habrá algunos puntos que son grados de libertad y estos grados de libertad, hagan de cuenta que efectivamente nos dan pues a nosotros el movimiento, ¿verdad? De movernos de lado a lado. Prácticamente es lo que intentamos nosotros estudiar incluso con las estructuras, ¿verdad? Con las construcciones, mientras más niveles sean, ¿verdad? Podemos observarlo como una columna vertebral, ¿verdad? Y pues si ustedes observan que la columna pues se puede mover de lado a lado. Entonces lo mismo ocurre con las construcciones, de acuerdo a las fuerzas externas, pues esta también tiene o genera ese tipo de movimiento. Imagínense, si yo mi columna vertebral, ¿verdad? Para estudiarla, de acuerdo a los movimientos laterales, yo coloco a lo mejor 2 grados de libertad, pues me va a generar resultados confiables, pero no tanto a que si yo a lo largo de mi columna, ¿verdad? Yo intentara colocar como 10, 20 puntos, pues el movimiento que va a tener pues un poquito más cercano a la realidad, ¿verdad? Lo mismo ocurre con las naves espaciales, de su manera, de su observación vertical, ¿verdad? Que por lo regular siempre son lanzadas de manera vertical. La nave espacial, ¿verdad? Es estudiada de esa manera, se generan algunos grados de libertad. Dicen, yo he leído algunos libros, que por lo regular a veces trabajan de 20 hasta 30 grados de libertad, pero ya es resolver un sistema muy grande de ecuaciones y bueno, como que tienen un poquito más apreciada la realidad, ¿verdad? De lo que puede suceder cuando se somete a algunas fuerzas, ¿verdad? En estos mecanismos. Y con las construcciones igual, por lo regular se sugiere que cada nivel sea un grado de libertad. Imagínense si tienen una construcción, quieren diseñar una vivienda de manera dinámica, de 2 niveles, pues tendrían 2 grados de libertad, ¿verdad? De 5 niveles serían 5 grados de libertad. Ven ahí, nos intentan decir que pues, es un poquito más, más fácil, ¿verdad? Resolverlo, pero recuerden, implica tener que trabajar con ecuaciones diferenciales. Imagínense los de la NASA, ¿no? Que pues tienen que trabajar o diseñar sus naves espaciales con 30 grados de libertad. Pero bueno, bien, ok. Entonces, vamos aquí a continuar. Bueno, en el ejemplo 21, pues ya nos sugieren que no teniendo en cuenta la fricción, ¿verdad?
y suponiendo que una fuerza gravitacional es constante, debemos proporcionar una descripción del movimiento de una partícula de masa m, cuya velocidad inicial es v sub índice 0, ¿vale? Entonces, conocemos nosotros que esta partícula, que tiene una masa, pues dice que tiene una velocidad inicial, la vamos a llamar, repito, v sub índice 0, y cuya posición inicial sería cuando, obviamente, tenemos este vector, x sub índice 0. Entonces, ahí podemos observar que tenemos esta velocidad inicial y esta posición inicial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros conocemos, ¿verdad?, la velocidad en la cual se somete, ¿verdad?, que será en nuestra partícula, y también una posición inicial. Esa sí la conocemos nosotros, ¿verdad?, y la podemos considerar en el problema. Ahora, si nosotros decimos que la masa, ¿verdad?, se multiplique por g, se obtiene una fuerza constante. Así que si nosotros decimos, ¿verdad?, que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad y que esto fuera, por ejemplo, pues una función vectorial g, podemos decir que la velocidad de t, ¿verdad?, es igual, pues, v sub índice 0. Recuerden que v sub índice 0 se refiere a la velocidad inicial, si es que la conocen, ¿verdad? Si la conocen, pues ahí va a ir un numerito. Si no se conoce, pues se coloca 0 y listo, ¿verdad? Bien, después tenemos la integral de 0 a t, bueno, ahí tenemos que integrarla con la función g. Ahora, al integrar en este intervalo de 0 a t, ¿verdad? Porque partimos del origen, ¿verdad? De un punto inicial 0 hasta 1t, ¿verdad? Que es de manera arbitraria, nos quedaría de esta manera, ¿vale? v sub índice 0 más g de t, ¿vale? Esto haría representación, pues, a la velocidad en un instante o en un periodo de tiempo, en ese caso, t, ¿vale? Bien, ahí tendríamos entonces la velocidad de esa manera y también podemos calcular x de t. X de t, pues, es igual a x sub índice 0. Luego tenemos más la integral de t sub índice 0 hasta t. Esto sugiere, repito, que para encontrar esta ecuación, aquí voy a escribir que esta es de velocidad, esta sería de posición, ¿verdad? Tenemos nosotros que integrar, en ese caso, pues, el resultado anterior, ¿verdad? Integramos. Al integrar estos, generaría esta integral. Aquí x0, recuerden que es el valor inicial, si es que se conoce. Y repito, algunas veces es un número, algunas veces puede ser 0, si es que no se conoce. Y al integrar prácticamente el resultado anterior, nos generaría esta expresión, que sería la posición de la partícula, ¿verdad?, en ese momento, en un instante de t. Y esta sería su velocidad en un instante de t, ¿vale? Y así nosotros podemos observar que para facilitar esta trayectoria de la partícula, nosotros podemos seleccionar un sistema de coordenadas, ¿vale? Por ejemplo, de la figura 12 que tenemos aquí, ¿vale? Aquí se encuentra entonces la trayectoria de la partícula, que sería la figura 12. Podemos observar, ¿verdad? Aquí están identificados los tres ejes, X, Y y Z, en donde pues tenemos la curva, ¿verdad? ¿Cómo trazamos esta curva? Es la pregunta. ¿Cómo trazamos esta curva? Pues muy fácil. Recuerden la última integral que resolvieron, ¿verdad? Que es esta. Pues bueno, con esta ecuación nosotros podemos identificar la trayectoria, ¿verdad? En pocas palabras ellos dicen posición, la posición de la partícula, ¿verdad? Entonces, a través de esta gráfica, o mejor dicho, de esta ecuación, podemos encontrar esta curva, ¿vale? Esta curva que se está observando en el plano XY, ¿vale? Está en XY, ¿vale? En ese plano. Y bueno, si nosotros observamos que X sub índice 0 fuera igual a 0, es decir, que estamos en el origen, ¿verdad? Que su posición inicial es en el origen, ¿verdad? Y que es 0. Podemos también observar que en ese caso la gravedad, ¿verdad? Este vector gravedad también aquí hace presencia en X, Y y Z. Como estamos en el plano XY, pues la gravedad aparece en ese eje, pero
en ese caso se considera negativa. Y luego tenemos el de velocidad. En el caso de velocidad, pues nos sugieren, ¿sabes qué? La velocidad inicial es igual a C1, C2 y 0, ¿vale? Esto es que el origen se coloca el punto inicial, ¿verdad? Que aquí lo tenemos. La fuerza está en la dirección negativa del eje Y, ¿vale? Y luego tenemos que la dirección del eje X se elige de modo que la velocidad sea paralela al plano XY. Con estas ecuaciones paramétricas se describe el movimiento de la partícula, que serían las siguientes. Tenemos aquí entonces que x1 sería igual a c1 por t, y sería igual pues a menos 1/2 por g por t al cuadrado más c2 por t, ¿vale? Y luego tendríamos z, que sería igual a 0. De acuerdo a esos datos, ¿verdad? Nosotros podemos extraerlos de esos resultados, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en la deposición nos dicen, ¿sabes qué? Necesitas identificar tu x0, que sería tu posición inicial, tu velocidad. En este caso, recuerden que la velocidad son constantes, ¿verdad? C1 y C2, ¿vale? Y en ese caso, el G, recuerden que G pues hace referencia, en este caso, a este vector, ¿verdad? Que involucra aquí las fuerzas en esa dirección, que solamente tenemos una, que sería menos G, ¿vale? Y podemos ahí encontrar esos resultados. Recuerden que para Z es igual a 0, porque vean aquí, la gráfica pues no tiene un movimiento, podemos decirlo de esa manera, en dirección al eje Z, ¿vale? Sino que se encuentra totalmente en el plano. Entonces decimos que Z pues es igual a 0, ¿vale? Por eso aparecería en ese momento la curva en XY. Bien, de acuerdo a estas ecuaciones, que aquí nos sugieren que son las paramétricas del movimiento de la partícula, tendríamos que la constante C1 debe de ser distinta a 0, ¿vale? La C1. Estas son entonces las ecuaciones paramétricas de una parábola en el plano XY. Ya vieron ustedes que su parábola, ¿verdad? Está abierta en dirección al eje X, ¿verdad? Y ustedes pueden observar esta representación. Además, que si ustedes analizan la curva, pues alguien me va a decir, ¿sabes qué? Pues ahí tienes una altura, ¿verdad? Una altura, vamos a llamarle H, la cual, pues la partícula llega, ¿verdad? A ese punto como punto máximo y pues vuelve a continuar su trayectoria. Sin embargo, pues podemos observar que se trata de un punto, de acuerdo a esa curva, como un máximo, ¿verdad? Y podemos observar que la partícula tiene un cambio en ese momento. ¿Y cómo podemos calcular esto? Bueno, pues podemos hacer lo siguiente. Nos sugieren ellos que para calcular la altura máxima de la trayectoria, nos sugieren que sería esta expresión, ¿vale? Y está localizada en este caso cuando t es igual a este resultado. Podemos decir que el eje de la parábola es vertical, ¿ok? Si lo observamos, que es vertical, y que su vértice está en este punto, ¿vale? Como estamos trabajando, sabemos que estamos trabajando en el espacio tridimensional, pero a pesar de que z es igual a 0, porque nuestra curva está en el plano XY, lo pueden ustedes indicar que z pues es igual a 0, ¿verdad? Y que x es el valor de x y de y. Bien, entonces ahí tendríamos nosotros esa información, lo cual a nosotros nos conduce a que al tener estos datos, involucran a encontrar este punto, ¿verdad? Que conociendo C1, C2 entre G, ¿verdad? Tendríamos una coordenada en X y C subíndice 2 al cuadrado entre 2G, pues nos conduce a que sería en Y. En Z recuerden que vale 0, se deja indicado de esta manera y obtendríamos este resultado. También podemos nosotros calcular el momento en que la partícula, ¿verdad? También llega nuevamente a estar en el eje X, ¿verdad? Ahí ustedes pueden observar en ese momento que tenemos el punto de inicio y el final, ¿verdad? De esa manera en donde se genera nuestra curva, ¿verdad? Y ustedes pueden observar que el punto, ¿verdad? Para calcular este resultado, por lo regular, hace significado a tener que conocer la constante C1, la constante C2, multiplicarlo por 2 entre la gravedad, que sería en dirección al eje X. Si ustedes observan, en Y es 0 porque no tenemos altura, y en Z también es 0 porque no tenemos un movimiento
lateral, ¿vale? Es lo que podemos nosotros concluir en ese punto, ¿verdad? Que no hay un movimiento de ese tipo, por eso también se considera cero. Bien, aquí hemos nosotros observado entonces la trayectoria de esta partícula estudiando estas expresiones, ¿vale? Muy bien, ¿cómo podemos calcular entonces T? ¿Cómo podemos calcular esta T? Bueno, aquí la sugerencia es que en esta ecuación, ¿verdad? Que es de Y, si ustedes observan Y, hace referencia a la altura, ¿verdad? Podemos nosotros calcular ese parámetro de T, ¿vale? Aquí ustedes deberán de, pues, realizar una factorización, ¿verdad? Aquí en estos dos términos para encontrar este valor de T. Es como si lo vieran como un polinomio, ¿vale? Un polinomio donde tienen menos un medio por G, que sería una constante, y C2 es una constante. Entonces, es prácticamente encontrar las raíces de esta ecuación, ¿verdad? Y una de ellas es esta, ¿vale? Por eso, al encontrar ese resultado, podemos nosotros sustituirla aquí en Y y poder encontrar el resultado, ¿verdad? Que nos sugieren que sería C cuadrada de la constante 2 entre 2 veces la gravedad, ¿vale? Esa sería entonces la recomendación para encontrar estos resultados. Bien, déjenme capturar rápidamente sus nombres. Bien, estamos a 23. Déjeme revisar entre hoy y mañana sus exámenes que presentaron en esta semana para que el día domingo ya vean sus números y también el día domingo por la noche, alrededor de las 9:10 de la noche, revisen la plataforma porque tal vez ahorita hay una fecha de examen de segunda oportunidad de la unidad 2, pero puede ser que la cambien. Entonces, yo sugiero que el día domingo, este domingo que viene, por la noche, verifiquen esa fecha en plataforma y si es que el día lunes correspondiera a la segunda oportunidad, bueno, nos veríamos entonces el día martes, ¿vale? Depende de lo que nos programe el día domingo. Si lo programan entre transcurso de la semana, pues continuamos entonces el día lunes, ¿vale? No se desconecten, déjenme capturar sus nombres. Todavía no termino. Y bueno. Muy bien. Bien, listo, ya están capturados. Muy bien. Ok, chicos. Bien, ya no me alcanza a responder sus preguntas, pero si las tuvieran, las pueden enviar a la plataforma de Ciencias Básicas en la parte de asesorías o comentarios si las quieren agregar. Si gustan que platiquemos de algunos otros temas, ¿verdad? Que ahorita estamos ya estudiando curvas en el espacio, ¿verdad? Y si el tema es también de curvas en el espacio, pues bueno, adelante, las podemos estudiar, ¿vale? No hay ningún problema. También pueden sugerir algunos temas que podamos nosotros conversar. Bueno, que sean de su interés, ¿verdad? También de su interés. Y bueno, continuamos entonces, pues, en la próxima sesión. Mientras, pues que tengan una buena mañana, un buen día, también un buen fin de semana. Y continuamos en la próxima sesión. Hasta luego, profe. Hasta luego.